yugo desigual. Yugo desigual. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y la palabra la leemos bajo la autoridad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Y la letra dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Cuántos templos del Dios Altísimo hay aquí? Amén. Aleluya. Qué privilegio, ¿no? Bendito sea el Señor, buen Dios y Padre. Te damos gracias en esta preciosa tarde, oh Dios del cielo, porque una vez más a ti te ha placido darnos el privilegio de poder nuevamente congregarnos en tu casa de oración. Gracias por cada uno de mis hermanos que han venido a tu casa, Señor, a sacrificar sacrificios de alabanza, Señor. Nos hemos gozado en tu presencia, Padre. En este momento yo te ruego que tu Santo Espíritu, Señor, use mis labios para hablar a nuestras almas, conforme a la necesidad y al mensaje que tú tienes destinado para nuestras almas en este día. Glorifícate en medio nuestro, Señor, y nosotros nos encargaremos de darte a ti la gloria, porque solo tú te la mereces. En el nombre de Jesús, la iglesia que va para el cielo dice: amén. Amén, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Puede sentarse, pero no se siente la alabanza. Y si le va a dar aplauso al Señor, dérselo de verdad. No me miente también. Porque no es para el hombre, es para nuestro Dios. Amén. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. El Señor me inquietó desde como días atrás con este tema, ya que esta es una situación que está afectando mucho a la iglesia a nivel mundial, ¿verdad? Porque muchas personas, pues en su desesperación, no esperan en el tiempo de Dios, ¿verdad? Y toman lo que se les presenta por delante, como dicen, ¿no? Y más cuando Satanás sabe cuál es la necesidad de una persona, pues que sabe, él siempre se adelanta a los planes y a los propósitos de Dios. Lo hizo con el mismo Cristo antes de ir a la cruz. Él lo confrontó prácticamente, lo enfrentó y le dijo: mira, ¿para qué tú vas a hacer eso? No es necesario. Yo sé que has venido a conquistar los reinos del mundo. Yo sé que a ti te pertenece. Pero te voy a dar una oferta, te voy a proponer una oferta. Y usted conoce, ¿verdad?, lo que pasó en el monte de la tentación, cuando lo llevó a un monte alto y le ofreció todos los reinos de la tierra con una condición. Y la condición era que se doblegara ante él y que lo adorara, ¿verdad? Pero Jesús le dijo: vete, Satanás, escrito está, al Señor tu Dios, a él solo adorarás. ¿Verdad? Le usó la palabra. Y usted sabe, ¿verdad? Entonces estaba investigando qué es un yugo desigual. Dice que significa o se refiere tanto a la participación de los cristianos en prácticas idólatras, como al unirse muy íntimamente en cualquier clase de relaciones con los incrédulos, de forma que comprometan su fe. Una advertencia en contra del matrimonio con un incrédulo constituye una obvia aplicación de este consejo, ¿verdad? Dios siempre, hermano, ha querido que su pueblo, pues, no se mezcle con los que no le pertenecen a él. Acuérdese que
Dios pues divide a la raza humana en dos grupos, ¿verdad? En el creyente y el incrédulo, ¿no? El creyente es aquella persona que cree, le cree a Dios, cree en Dios, porque muchos creen que Dios existe, pero no le creen a Dios. Usted le pregunta a mucha gente allá afuera que no conoce de Cristo, pero si usted le pregunta que si cree que Dios existe, y le va a decir que sí, pero no le cree lo que Dios dice, ¿no? Y muchos tienen conocimiento de Jesucristo por lo que Él hizo, ¿verdad? Todo el mundo conoce ese sacrificio que Él llevó en aquella cruz, pero nadie reconoce por qué sucedió aquel sacrificio, cuál era el motivo, la razón de ese sacrificio, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios divide en dos partes, los creyentes y los incrédulos, ¿verdad? A la raza humana. Entonces, desde un principio vemos que Dios estableció en la ley ciertos mandamientos que prohibía las uniones entre personas de su pueblo con personas que no pertenecían a su pueblo, porque había motivos y razones. Por eso Dios las prohibió. Y yo no sé a quién le reveló a Abraham que así debía de ser, porque Abraham, mucho antes, cuando él envió a buscarle esposa para su hijo Isaac, dijo que no quería, le dio órdenes específicas a su criado que fuera a su casa, su parentela, gente de la misma, ¿verdad?, de su misma tribu, no sé, o ciudad o familia, que de ahí tenía que tomar una mujer para cogerla como esposa para su hijo Isaac. Eso usted lo puede ver en el capítulo 24 de Génesis 3 y 4. Ahí da instrucciones específicas que no tiene, lo hace hasta con juramento, lo hace jurar al siervo que no va a ir a traer a cualquier mujer. Y este hombre, dirigido por Dios, usted sabe, ¿verdad?, puso señales específicas y llegó a la tierra donde su amo lo había enviado para tomar una mujer de allá, para traerla, para que se convirtiera en la esposa de su hijo. Pero no fue a coger a cualquier persona también. Antes de escogerla, puso señales él también allá para ver si era, y oró a Dios. Usted puede leer la historia. Entonces, y puso una señal. ¿Y cuál fue la señal? Si alguien me dice, le voy a regalar un dulce cuando salga. ¿Ah? Mire, hermano, la puso a trabajar. Quería saber si sabía trabajar, si era una mujer esforzada. ¿Ah? Y no era fácil darle de beber a sus 10 camellos. Imagínense usted. Si esa mujer me ofrece, a mí me dice, yo le voy a pedir agua. Y si ella me dice sí, y no solo para ti, también te voy a dar agua para los camellos. Y había que sacarle un pozo, hermano. ¿Ah? Mujer fuerte, ¿verdad? Imagínense usted. Entonces, esa era la señal. Y así sucedió. Pero no, mire, hermano, esa mujer fue bendecida también, porque aquel hombre iba con 10 camellos llenos de regalos para la elegida y para su familia. Acuérdense que Abraham era un hombre riquísimo. Entonces, esta costumbre, porque Abraham no quería una mujer de las que estaban a su alrededor, porque él conocía que no le convenían para su hijo. Luego, Jacob, ¿verdad?, cuando hablamos el viernes aquí de Saúl con Jacob, Isaac también, que tuvo sus 2 hijos, hace lo mismo prácticamente. Dice, miren lo que sucedió por escoger gente que no era de los mismos pensamientos y del mismo camino de ellos, de la misma fe o de la misma creencia. Miren lo que pasó con esta mujer. Esaú no le importaba. A Esaú dice que se casó con 2 mujeres, hermanos, cananeas, heteas, ¿no? Miren lo que dice. Miren lo que causa cuando una persona no sabe escoger o no pide dirección a Dios. Porque Saúl no buscó la dirección de Dios, dice en el 26, Génesis 26, 34. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Besmat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Oiga bien, amargura de espíritu, o sea que hasta la familia es afectada también cuando
los hijos no quieren escuchar, ¿verdad? Si un padre le dice a un hijo, no te conviene que vayas a buscar afuera, no, que yo me lo voy a ganar para Cristo. Hasta el día de hoy yo no he escuchado a alguien que sí lo haya hecho, hermano. Primeramente porque Dios, hermano, o sea, ir en contra de la palabra de Dios, a menos que Dios tenga algún propósito diferente con aquella persona que también haya sido señalado con un propósito, pero de casualidad Dios se lo pudo en el camino, puede hacerlo, ¿verdad? Que para hacerlo regresar se dé ese caso. Pero cuando alguien piensa, hermano, que yo lo voy a convencer o lo voy a ganar o la voy a ganar para Cristo, va en contra de la palabra y eso no va a suceder. El 99.9% le aseguro que no va a suceder. Porque va quebrantando una palabra que está aquí. Y Dios no puede ir en contra de lo que Él ya estableció. Yo no puedo determinar qué es lo que yo voy a hacer cuando ya Dios ya me dijo lo que no debo de hacer, ¿verdad? Entonces, la familia es afectada. ¿Qué sucede con muchas familias? Están afectadas. Porque sus hijos están sufriendo las consecuencias de la desobediencia. No escucharon consejos. Aunque lamentablemente en muchos lugares los padres lo que van buscando es el bienestar económico. No importa si es hijo del diablo, no sea de nada. Este te conviene, este tiene dinero, este te va a sacar de acá. Pero el Hijo de Dios no tiene que pensar de esa manera, hermano. Aleluya. Dios es más que suficiente para bendecirte y Aleluya. te da el poder para hacer la riqueza. Gloria Si a tú Dios. lo buscas y le buscas dirección a Él, Él te va a guiar y Él te va a bendecir. Entonces, lamentablemente pasan muchos casos así, que los padres son los que sacrifican a sus hijos por un bienestar material. ¿Verdad? Tal vez la joven tiene un muchacho que es pobre, pero que es un siervo de Dios, pero como es pobre, pero parece un mundano, pero tiene plata, con ese te vas a morir de hambre. Te conviene ese mejor, aunque después tenga que llorar lágrimas, como le tocó a Rebeca y a Isaac. Dice que fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Wow. Por eso Rebeca, hermanos, actúa inmediatamente. Allá en el 27:46, miren lo que ella dice. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida. Oiga, ¿cómo estaba esta mujer? Estaba amargada. Usted sabe que una persona amargada, pues, no piensa bien, correctamente. Dice: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Oiga bien. O sea que no habían salido fácil las nueras de Rebeca, las nueras por parte de Saúl. Le habían dado dolor de cabeza no solo a ella, y al padre también. ¿Verdad? Hermano, o sea, los hijos, los padres tienen que aconsejar a los hijos. Llega a una edad porque ellos pues tendrán que tomar sus decisiones, pero que no les falte el conocimiento. No porque usted no los haya aconsejado correctamente. Hay que mejor decirle: oremos, ¿verdad? Los padres deberíamos de orar por ellos. El que está en el mundo no quiere escuchar. Nuestros hijos que están en el mundo no escuchan consejos. Por eso hay que orar más todavía, que Dios tenga misericordia. Porque imagínense usted que los hijos pues llevan una vida desordenada y Dios va a tratar de una u otra forma con ellos para doblegarlos y rendirlos. Si usted sigue orando, seguimos orando, Dios tenga misericordia un día, ¿verdad? Las circunstancias un día los van a hacer regresar al camino correcto. Pero como le digo, los jóvenes a veces toman decisiones que no oyen consejos para nada. Se ilusionan tanto y después se decepcionan tanto y lloran tanto y sufren tanto. Y eso es lo que Dios no quiere. Eso es lo que Dios quiere evitar. Por eso Dios nos aconseja a nosotros, ¿verdad?
¿Y qué pasa con alguien que viene a Cristo y tiene una pareja? Bueno, son conversos los dos, ¿verdad? Ahí yo sé que Dios va a trabajar, porque si usted ya vino a Cristo, conoció a Cristo, ya estaba con ese yugo puesto. Si le salió limón, póngale un poco de sal. Si le salió naranja, va a tener que orar, porque han habido casos también que personas que le vienen a Cristo, eso ha llevado a una separación también. Ahí ha sido tan drástico, porque el chulo, la chula, ¿verdad? Se paran y le dicen, elige entre Cristo, entre tu religión y yo. Elige. Te doy un choice. Él, yo o Cristo. Y mucha gente lo que hace es separarse. Pero eso está en la Biblia. Entonces, es difícil y todo eso Dios lo quiere evitar, ¿verdad? Miren lo que dice Deuteronomio 7. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no unirse en yugos desiguales? Porque va a haber un problema serio para quien le quiere servir a Dios. Capítulo 7 de Deuteronomio dice 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti muchas naciones, al Eteo. ¿De quién eran las hijas de Saúl? ¿Ya? Al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo. 7 naciones más poderosas, más mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviarán a tu hijo de en pos de mí. Ese es el propósito de eso. Tratar de armar yugos desiguales para que haya contienda. Y así servir de estorbo para caminar en este camino. Imagínese usted cuando usted se junta con alguien que siempre que va a venir a adorar a Dios siempre le va a salir buscando problemas. Si es el hombre que usualmente la mujer siempre es la que se acerca más a Dios, ¿verdad? Y el hombre no quiere muchas veces. Y el hombre siempre está exigente para allá, para la iglesia, ya va otra vez para la iglesia. ¿Y qué tanto tenés en la iglesia? Y ven tantas cosas que decimos. ¿Ah? ¿Por qué no te vas? Y a mí me descuidas, no me das a mí. Hay pleito, hay problema, no hay comprensión. Cuando fueran los dos que le sirvieran a Dios, pues los dos caminaran, ¿verdad? Que hoy también, pues, arrastra, a veces va uno, el otro, bueno, se pone un poco difícil, pero por lo menos tenemos el mismo pensar, ¿verdad? De servir al mismo Dios. Y dice aquí, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Una pareja que está en yugo desigual, imagínense, cuando nacen los niños, el hombre le quiere servir a la mujer, o la mujer a Dios, pero y los hijos dicen, no, si mi papi no va, yo me quedo. Se van apartando. Y si es al contrario, no, si mi mamá no va, pues también voy a quedar aquí. Los hijos tienen y se crean en ese ambiente no saludable. O sea que Dios tiene razón lo que dice, lo que deja escrito Dios en tu palabra. ¿Uno tendrá sentido? Claro que sí, ¿verdad? ¿Por qué prohibir? Y miren, hermano, eso lo dio en el Antiguo Testamento y leímos en el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo viene y lo aplica nuevamente. Allá en 2 de Corintios, donde nosotros leímos, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios sabe por qué prohíbe las cosas, pero nosotros muchas veces ignoramos eso. Mire lo que sucedió en Génesis 28, 1, 2. Jacob o Isaac le da órdenes específicas a Jacob. Y usted sabe qué pasó con Jacob, ¿verdad? Un hombre que cargaba una palabra, cargaba una promesa. Dios tenía un propósito que hasta el día de hoy
Ahí está la nación de Israel que salió de las entrañas de este hombre. Miren cómo Dios trabaja, hermano, ¿no? Acuérdense que el viernes hablamos que este hombre salió soltero, nunca había tenido un encuentro con Dios, pero cuando comenzó a caminar en su propósito, donde Dios lo mandó a la universidad a prepararse, era en su tierra, en la tierra de su padre. A su tío se aprovechó de él y le sirvió como 20 años, pero luego de 20 años ese hombre regresó próspero, bendecido, y no le fue una muerte, regresó con 4, ya con varios hijos. ¿Ah? Regresó con 4. Dolores de cabeza, pero entonces vemos, hermano, como este hombre, pero ¿por qué? Porque este hombre escuchó el consejo de sus padres. Y es lo importante cuando tú escuchas el consejo de tus padres, aunque tú tengas promesas de Dios, pero tú tienes que escuchar a tus padres también. Porque miren lo que dice Génesis 28. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Tan perversas, tan perdidas, esto no te conviene. Sino que vas a ir, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente, le dice todavía, te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Sucedió, escuchó el consejo, le sucedió a Jacob eso. Dice que Jacob cuando regresó muy riquísimo. Hermano, Dios lo bendijo aún en una condición como esclavo de su tío, pero ahí empezó Dios a trabajar con su carácter primeramente. Porque Dios antes de bendecirte va a trabajar con tu carácter. Dios va a formar tu carácter. Y cuando ya estés preparado, Él te va a derramar la bendición. Mientras no te prepares, Dios no te va a derramar bendición. Primero Dios, hermano, te va a preparar el carácter. Vimos a Jacob, un hombre tramposo. Hoy venía dispuesto a regalarle con tremendo regalo a su hermano. Ya venía con la bendición. Y le dijo: Dios me ha bendecido en gran manera. Y su hermano también había sido bendecido, ¿verdad? Esaú. Y le dijo: no quiero, guárdate tus regalos. Usted puede leer la historia, lea la Biblia para que se dé cuenta cómo Dios funciona, cómo Dios trata a veces. Y nosotros, pues, a veces por no leerla, pues, ignoramos lo que está escrito aquí en su palabra muchas veces. Entonces vemos que cuando escuchas a Dios y obedeces a tus padres, tus jóvenes, vas a ser bendecido. Lamentablemente nosotros no tuvimos padres cristianos que nos instruyeran en el camino correcto, sino que nos tocó aprender a puros. Como dicen, las experiencias son, tuvimos que comprar las experiencias. ¿Verdad? ¿Cuántos han comprado experiencias aquí? Bendito sea Dios. En Esdras, hermanos, sucedió algo, pero no lo vamos a leer. Usted lee la historia en el capítulo 9 y 10. Vamos a leer unos versículos nomás. ¿Verdad? Mire lo que, hasta dónde llegó el pueblo. Y Dios aprobó esto. Dice el capítulo 9. El pueblo de Israel pues ha regresado del exilio, ¿verdad? Para que tenga una idea de qué estamos hablando. Acuérdense que después del exilio babilónico, que tuvo 70 años allá, el pueblo se olvidó de la ley. Y empezó a mezclarse con las demás personas que no eran de su pueblo. Se casaron entre ellos, mujeres y hombres. Lo que quería hacer Faraón también, que tenía ese espíritu de querer destruir al pueblo, como mezclándolo. ¿Se recuerdan de Faraón? Cuando en el capítulo 1
dio órdenes que mataran a todos los recién nacidos si eran varones. Pero si es hembra, dejadla, porque quería mezclar la raza, ¿verdad? Miren cómo Satanás opera, pero siempre que Satanás tiene un plan, Dios está riéndose adelante y ya tiene la solución. Porque Dios, hermano, a Dios no le sorprende nada. Él conoce toda la historia. Para Dios el futuro ya es historia. Porque miren, Él escribió esta palabra y Él sabe cómo comenzó y cómo va a terminar, y aquí está. La palabra de Dios es verdad y ella contiene la historia desde el principio hasta el fin. Por eso que la palabra de Dios es digna de confianza, de confiar en ella, hermano. Y es bueno de leerla, de instruirnos en ella, ¿verdad? Bueno, entonces cuando ellos regresan, viene toda esta gente mezclada. Y miren lo que sucede cuando Esdras comienza a orar. Acabadas estas cosas, dice, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra. Oiga bien, todos se habían contagiado. Empezando por los príncipes, que eran los que deberían de dar el ejemplo, los sacerdotes, que eran los que instruían la ley. ¿Y qué más? Y los levitas, los que administraban en el templo, se habían contaminado también. No se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, heteos, fereceos, otra vez los mismos feos. Jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, oiga bien, y hacen conforme a sus abominaciones. Ya te habían contaminado, de los religiosos se habían olvidado de Dios, se habían olvidado de la palabra, se habían olvidado de todo. ¿Por qué? Porque se habían mezclado con los demás pueblos. Es como aquí, imagínate cuánta gente había allá en Babilonia. Acuérdense que Babilonia era un imperio y había gente de todos lados, aquí lo menciona. Y con todos esos se habían mezclado ellos. Es como aquí en Estados Unidos, ¿de cuántas naciones no hay aquí? Y usted conoce gente de todos lados. Entonces, con diferentes mañas, ¿verdad? Con diferentes mañas, con diferentes creencias y con diferentes prácticas. Así venían. ¿Y qué sucedió? Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Oiga, qué mezcla bien hecho. Y el linaje santo ha sido, wow, claro, eso es lo que Dios no quiere, que su linaje santo sea mezclado con el mundo. Tremendo. Aleluya. Dice aquí, ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. O sea, los cabezas, los que estaban supuestos a ser el ejemplo, eran los que habían dado ese paso primeramente. Y miren lo que sucedió con este siervo, con este profeta, con Esdras, un maestro de la palabra. Cuando oí esto, dice, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba. Wow. Y me senté angustiado en extremo, porque él sabía lo que venía para el pueblo. No iba a haber bendición mientras el pueblo siguiera unido o mezclado con los demás pueblos, que Dios ya lo había prohibido, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, Dios ve estas cosas bien serias, ¿verdad? ¿Y qué tuvieron que hacer? Llegaron a un acuerdo, hicieron una asamblea y todo, mira hasta dónde llegó. Te lea la historia del capítulo 9 y el 10 en su casa, que llegaron a un acuerdo que todos tenían que desligarse de esa gente y quedaron los hijos separados de ellos. Hubieron separaciones de familias. Mire, familias que tenían quizás 4 hijos, imagínese usted. Tuvo que haber un rompimiento ahí. Todo aquel que no pertenecía al pueblo de Israel, los desecharon. No sé si los hijos, ¿verdad?, que eran de las mujeres, porque supuestamente en Israel hay una costumbre que la ciudadanía se obtiene por parte de la madre, ¿verdad? Quizás los hijos de las hebreas pudieron quedarse con ellos, no sé, no lo explica,
pero de acuerdo a la ley de ellos así es. Entonces, vemos aquí que ellos llegaron a un acuerdo de despedir, o sea, separar toda aquella gente, para empezar, para hacer una renovación, un pacto nuevo con Dios. Porque miren lo que dice el 10. Y se levantó el sacerdote Esdras y le dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomaste mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. O sea, es un poquito más del pecado que ya tienen ustedes, todavía le añaden este otro más. Le dice el sacerdote: ahora pues da gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y hacer su voluntad, y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Separación. Mire qué tan serio es eso, ¿no? Desligar, como dicen, no, que yo no estoy de familia, sí, de familia. Pero aquí había un problema serio. Entonces Dios no iba a compartir eso y estaba dispuesto a que hubiera una separación. ¿Verdad? Entonces, hermano, vemos que allí tuvieron que quedar separadas familias para volver a poder alcanzar nuevamente el favor de Dios. Es seria la situación, o sea, eso está lleno de ejemplos en la Biblia, o sea, no, tiene mucho. Entonces, volviendo a donde empezamos, a 2 Corintios 6, aquí el apóstol Pablo habla que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O sea, prohibido totalmente. Ya lo vimos por qué Dios lo prohíbe en su palabra. No fue que el apóstol Pablo quiso escribir eso. Les quiso recordar a los corintios, a los nuevos creyentes que estaban agregándose a la iglesia de Corintios. Ustedes saben cómo fue la iglesia de Corintios difícil, ¿verdad? Una iglesia que fue privilegiada con todos los dones, pero unos desórdenes que se armaban allí. Y había de todo, menos santidad. Y el apóstol Pablo le escribió fuerte a esta gente. Y esta gente fue, wow, bendecida con todos los dones. Tremendo. Y dice aquí: porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Usted sabe que son dos cosas que están de un lado al otro, al extremo ambos, ¿verdad? Un injusto y un justo. Recuerden que el justo murió por los injustos, que éramos nosotros, ¿verdad? Miren cómo el justo, ¿quién era el justo? Cristo. Gloria a Dios. ¿Ah? Cristo, siendo justo, murió por los injustos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Verdad? ¿Qué compañerismo? No había nada. Ahora sí tenemos relación con Él. ¿Por qué? Porque le hemos reconocido. Amén. Hemos abierto nuestra boca y el corazón y lo hemos declarado con nuestra boca que Él es el Señor y que lo hemos recibido en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestra alma. Ahora somos justos, ya Dios nos ve como justos. Por eso el apóstol Pablo dice que justicia hay, que compañerismo hay entre la justicia y la injusticia. Ninguna, no se puede. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Hace otro ejemplo. Imagínense usted, si pueden cohabitar juntas de la misma vez en este cuarto la luz y las tinieblas. Por eso Dios hasta hizo separación de eso, y al día le llamó a la luz, llamó el día, y a la noche tinieblas. O sea, hizo separación porque no puede, hermano. Por muy oscuro que esté un lugar, pero si llega una lucecita pequeñita hace la diferencia. Usted sabe, hay unas oscuranas allá en los campos, unas cositas que le llaman luciernas, no sé cómo. Andan, van a aquel oscuranas y van. Tiran una lucita por aquí, luego le van apoyando. Pero bien se ven. O sea, hermano, no puede haber una coalición. No puede estar juntas las dos a la misma vez. ¿Y qué concordia dice Cristo con Belial? O sea, ¿qué acuerdo hay entre Cristo y Satanás? Absolutamente no hay ninguno. Ninguno. Son enemigos. Porque Satanás se rebeló contra Dios, ¿no? Él rebeló.
rebeló y causó una desgracia con venir a hacer caer a la corona de su creación, que fue Adán, el hombre que era perfecto, al hombre que caminaba con Dios en aquel huerto. Pero miren la astucia de Satanás, que está ese hombre que caminaba, nunca había conocido pecado, no sabía nada ni qué era eso, y lo hizo caer. ¿Claro? El enemigo es astuto, poderoso Dios. ¿Qué dice compañerismo? Belial, pues es Satanás, como le digo, es un nombre hebreo que transliteralmente significa un indigno o uno sin ley. Eso significa Belial traducido, ¿verdad? Es una traducción, una palabra hebrea. Entonces dice aquí, sigamos, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Cómo, hermano? Si usted le habla de la palabra de Dios a un incrédulo, si el Espíritu Santo no lo convence, él risa le va a dar. Dice que para los que se pierden esto es locura. ¿Ah? Ellos están cegados, su entendimiento está entenebrecido. No pueden entender esta palabra para ellos. Esto es locura. Bendita locura, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo. Entonces es difícil. ¿Cómo se puede entender? ¿Y sabe dónde aparecen los incrédulos? Allá en el capítulo 21, 8 de Apocalipsis, donde ellos son los segundos que en el segundo grupo que encaminan a la condenación eterna. Miren lo que dice de los incrédulos. ¿A dónde van a parar los incrédulos? ¿Y quién es una persona incrédula? Bueno, uno que no tiene fe, uno que no cree en Dios, o no cree en la palabra, o dice creer en Dios, pero no cree en la palabra, no cree en el plan de redención de Dios, no lo recibe, lo rechaza. Él se justifica a sí mismo que porque él es participante de una religión, él va para el cielo también. Y él dice sin saber, sin tener ningún fundamento, que lo ampare y lo acredite de lo que él dice, pero es en su propio necio entendimiento que él cree, su necio corazón, la dureza de su corazón, él cree que él está en lo correcto. Pero no tiene ningún fundamento, y nuestro fundamento está en la palabra de Dios. ¿Por qué dice Apocalipsis 21:8? Aquí ves una lista de toda la gente que no va a entrar al reino de los cielos. Pero los cobardes, o sea que el reino de los cielos solo es para valientes, no para cobardes. No tienen cabida ya. ¿Y qué dicen? Y los incrédulos. Y allí viene una lista más. ¿La puede leer ahí? ¿Y qué es lo que le espera a toda esta gente? Los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde, con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El incrédulo va a tener su parte ya también. Por eso aquí el Señor dice, ¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Así que no hay ninguna. Entonces, el siguiente dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Usted sabe los ídolos, ¿no? Hay muchos ídolos, físicos y también espirituales. No los vemos a veces, los tenemos ahí fundamentados en el corazón. Y podemos dar una lista larga, pero no vamos a dar nada. Pero por lo menos usted tiene una idea de qué es un ídolo. ¿Qué es un ídolo para usted? Un ejemplo. Todo aquello que le roba el lugar a Dios. Todo eso sea, hermano, lo que sea. Pero todo aquello que mueve a Dios del lugar donde Él debe de estar, todo eso se convierte en un ídolo. Por eso el primer mandamiento, ¿cuál es? Y eso quiere decir que amar a Dios, pues. Por eso dijo el Señor, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
Y síganme, negarse a uno mismo, ese es el problema de nosotros. El negarnos a nosotros mismos. Eso quiere decir que un esclavo, o sea, hermano, Pablo decía, yo siervo de Jesucristo. Bueno, como dije, había unos siervos que no, ¿verdad? Otros dicen, yo soy esclavo del Señor, dice mucho, ¿verdad? Y ser un esclavo y un siervo, pues no tienen voz, tiene que hacer lo que su amo dice. Pero ese es el problema serio que hay en nosotros mismos como creyentes y que nos impide ver la gloria de Dios, hermano. Porque siempre tenemos algo más importante en nuestra vida que el mismo Dios. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿O no? Dígame usted. Yo no estoy señalando a nadie. Solo estoy diciendo la verdad, que eso es un autoexamen uno mismo. A la luz de la palabra, ¿dónde está Dios en mi vida? ¿Qué opuesto ocupa Dios en mi vida? Eso. Entonces, hermano, dice que no hay ninguna, aleluya, ningún acuerdo, ¿verdad? Hay entre el templo de Dios y los ídolos. El templo de Dios es un lugar donde Dios habita, ¿verdad? Y la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, sino en templos que Él ha creado y los ha renovado, los ha restaurado. Porque cuando venimos a Cristo, ¿qué es lo que el Señor hace? Nos restaura, ¿verdad? Imagínese usted, tiene que salir ese espíritu que ha estado toda una vida, desde que el momento que uno tiene conciencia, hay un espíritu diabólico que se apodera de uno, que lo controla y lo lleva a hacer cosas que uno no quiere hacer muchas veces. Y cuando Cristo llega, ese espíritu tiene que salir fuera, porque cuando Cristo llega, Cristo no tiene ninguna concuerda con Satanás. Llega Cristo a un lugar y Satanás tiene que salir. Sucedía antes en su ministerio terrenal, cuando Jesús llegaba a la sinagoga, dice que los demonios o los que estaban endemoniados empezaban a dar voz y salían gritando, porque no soportan la presencia de Dios. Gloria a Dios. ¿Ah? Por eso, hermano. Cristo viene y como usted sabe, cuando alguien compra una casa, ¿qué es lo primero que hace? Si no es nueva, pues, y aunque sea nueva, le hace sus arreglitos, esto no me parece, lo arregla bien antes de mudarse, ¿verdad? Eso es lo que hace Cristo. Manda al arquitecto de arquitectos, el que inspeccionaba la obra cuando estaba haciendo toda la creación, que era el Espíritu Santo. ¿Ah? Usted lee Proverbios 8 y se va a dar cuenta cómo dice que el Espíritu Santo estaba ahí observando y con él estaba ahí. Se movía ya en el principio y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Él siempre se mueve. Amén, así es. Observando la creación y perfeccionándola. ¿Cuántos saben que es el Espíritu Santo el que está perfeccionando la obra? Aleluya. A eso lo mandó Cristo. A eso lo envió. Porque Él pues perfecciona esa obra, ¿verdad? No la va a alcanzar, no la va a totalizar, la perfección no la vamos a alcanzar aquí, pero va a ser bastante parte, porque la perfección va a venir hasta el día del Señor. Hasta que recibamos, si nos vamos con Él, pues vamos a recibir un cuerpo glorificado semejante al suyo. Y ahí se acabó la batalla, pero para ahora, siga luchando con este enemigo. Seguimos luchando con este enemigo que tenemos encima, hermano. Y si no lo sometemos bajo el Espíritu, estamos fritos. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia. Amén, Señor. No es por mi propia fuerza, no, sino por Él. Aleluya. No soy yo, es Él en mí. Amén, así es. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Esa es la afirmación que da esta palabra. Lo dice en 1 Corintios 3, 16, 18. También 1 Corintios 6, 19, que somos el templo de Dios. O sea, ya cuando usted escucha ver alguna escritura 2 o 3 veces, que eso es reafirmación tras reafirmación, que así es.
Vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. ¿Cuántos saben quién está aquí? Aleluya. ¿Tú sabes quién está aquí? ¿Por qué lo prometió? No porque yo lo digo, sino porque su palabra lo dice. Sabemos que Él está aquí en este lugar. Por uno, por dos, por tres, no sé por cuántos, pero Él está presente. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Amén. Porque Dios es fiel. Amén. Fiel a su palabra. Y lo que está aquí es verdad. Amén. Así es. Aleluya. Bendito sea Dios. Habitaré, dice, y andaré entre ellos. ¿Cuántos saben que Él está caminando entre nosotros? Aleluya. Sí, Señor. Por eso tiene que darle gloria. ¿Lo siente? Gloria a Dios. Aleluya. No estoy hablando de emoción, estoy hablando de algo que nos explica muchas veces. Es la presencia de Dios. Cuando Elías estaba en aquella cueva, dice que vino un trueno, rayo, tormenta, viento, pero Dios no estaba ahí. Pero de pronto vino un siervo pasivo. Aleluya. ¿Qué sensación sentiría Elías cuando sintió y pudo entender que era la presencia de Dios? El creyente tiene que entender cuando es la presencia de Dios o cuando es emoción. ¿Verdad? Tiene que saber a discernir eso. Y no diga amén a todo si usted no está seguro. Pero si usted lo cree y lo siente, diga amén, así es. Precioso es el Señor. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. ¿Cuánto le dan gloria a nuestro Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Diga, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es mi Dios. Aleluya. Jesucristo es nuestro Dios. Amén. Aleluya. Santo. Y dice más. Y ellos serán mi pueblo. Wow, llamar algo así que yo diga, este es mío, esto me pertenece a mí. Gloria a Dios. Somos de su posesión. Precioso es el Señor. Así es que dice, por lo cual salí de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y dice algo más, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuántos hijos e hijas hay de Dios aquí? ¡Abba, Padre! Dice el hermano, ¡Abba, Padre! ¡Abba, Padre! Bendito, qué promesa más hermosa del Señor para nosotros. Mire cuánto nos ama Dios. Cómo nos ama Dios, hermano. Nosotros tan mal agradecidos que somos. Él nos ha hecho su templo, su morada, dice que habita en nosotros. ¿Usted lo siente que habita ahí? Bendito sea Dios. Para ir terminando, ¿verdad? Creo que ya llegó una media hora. Aquí escribí una nota. Dice un consejo: rehúsa entrar en alguna componera o asociación íntima con incrédulos. Una advertencia, ¿verdad? El Señor dice que renuncie, rehúse a no hacer ningún acuerdo, hermano, hasta con los negocios. Imagínese que usted se busca un socio, usted es cristiano y usted se busca un socio incrédulo. Ese lo va a querer tener atado ahí que trabaje, que usted le diga, no tengo que ir a adorar a Dios. No, aquí el negocio necesita, así no se puede trabajar. ¿Ah? ¿Qué quieres? ¿Querés iglesia o qué? ¿Quién te da de comer? Porque es lo que piensa el incrédulo, ¿verdad? Según ellos, porque lo que ellos hacen es que le proveen a uno. Cuando el salmista decía algo bien hermoso: joven fui y envejecido
Y no he visto a ningún justo desamparado, ni su descendencia que ande mendigando pan. Los hijos de Dios jamás van a mendigar pan, porque el Dios del cielo dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Gloria a Dios. Eso es lo que dice Dios. Y no tienen pan, pero tienen mi palabra. Y ese es capaz de sustentar. Sustentó a aquel profeta, aquella cueva, y dice que aquella comida lo fortaleció por 40 días. Imagínese usted 40 días bien fortalecido con una sola comida. ¿Ah? Ese es el Dios que le servimos. Pero hay que creerle. Gloria a Dios. Aleluya. Dice aquí, la santidad reconoce los serios de ser compañeros de alguien y no establecer ese tipo de nexo con quienes no son creyentes. Los creyentes con los creyentes y los incrédulos con los incrédulos. ¿Verdad? Pero es una estrategia que está usando en estos tiempos Satanás, y a muchos de la iglesia los está sacando con esa estrategia de unirlo con yugo desigual, por un bienestar personal, ¿verdad? O por un bienestar terrenal, físico, lo que sea, pero los está desviando. Y después vienen las consecuencias, y después esas personas llegan a un momento como estaba la mamá de Esaú y Jacob. Digo, ¿para qué quiero la vida si mi hijo se casa con otra también? ¿Ah? Aflicción de espíritu. No hay paz, no hay consuelo, no hay gozo. Miren, hermano, lo primero que pierde una persona así es el gozo de su salvación. David lo perdió con tiempo y él oró. ¿Y qué pidió David? Eso mismo, hermano. Te ruego que me regreses el gozo de tu salvación, Señor, porque ese es lo que necesito. Eso es lo primero que va a perder alguien, que se aleja de Dios cuando se une con un yugo desigual. Le van a robar el gozo de su salvación. Casarse o asociarse con incrédulos es establecer una alianza desigual que debe de ser evitada, dice Dios. Allá el último verso, vamos a ir en Amós. ¿A dónde está Amós? Ahí en la Biblia, en medio. 3:3. Está después de él, Joel. Aquí hay una pregunta y dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La pregunta que hace. Para caminar con algo, en un proyecto o algo, lo que sea, hermano, tiene que haber un acuerdo, ¿verdad? Si están de acuerdo, caminan juntos por la misma dirección. Pero un incrédulo va a caminar para allá y el creyente va a decir, no, por aquí. Entonces no va a haber un acuerdo. Y no hay. No lo hay porque la misma palabra lo dice. Entonces, hermano, yo creo que la palabra es precisa, ¿verdad? Así es que, hermano, no sé si alguien está escuchando la palabra por ahí, por medio de las redes, ¿verdad? O alguna decisión que alguien quiere hacer. Piénselo, la palabra siempre viene a tiempo, dice la Biblia. Dios habla a tiempo. Pablo exhorta a Timoteo que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. La palabra jamás retornará atrás vacía, dijo el Señor. Es como esa lluvia que cae ahí, según Isaías 55:10. Dice que mi palabra es como la lluvia, como la nieve que desciende del cielo sobre la tierra y hace germinar la tierra. Y da pan y semilla, ¿verdad? Al hambriento. Y así será mi palabra, no retornará atrás vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual yo la envío, dice el Señor. Aleluya. Y si Dios lo dice,
Yo digo así es. Amén. Vamos en pie. Bendito Dios, buen Dios y Padre, te doy gracias en esta preciosa tarde, Dios del cielo, por hablarnos una vez más, Padre. Yo te ruego, Señor, que esta palabra, como tú mismo dices, Señor, que no retorne atrás vacía, Señor. Que cumple el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. Mira aquellos que están, Señor amado, quizás a punto de dar un paso importante, que puedan reflexionar, Señor, en lo que van a decidir hacer, si conviene o no conviene, Señor. Padre amado, Padre Santo, en esta hora, Señor, yo te digo a ti que yo he sido responsable de poner esta palabra en los oídos de mis hermanos. Es obra de tu Espíritu Santo que esta palabra pueda descender a lo profundo del corazón de mis hermanos, Señor, y que pueda cumplir ese propósito por el cual tú la has enviado, como tu misma palabra nos enseña. Gracias, y yo te doy a ti, oh Dios del cielo, porque solo tú eres digno. Recibe toda gloria y toda honra en esta tarde, oh Dios amado. Padre Santo, te adoramos, te exaltamos y te glorificamos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Precioso es el Señor, hermanos. Tenemos un Padre bueno, ¿verdad? Amén. Aquí han llegado una lista de peticiones, varios nombres, ¿verdad? Le vamos a ir dando lectura y yo le voy a pedir a usted que pues, vaya intercediendo para que el Señor pues haga la obra como Él quiera, ¿verdad? De acuerdo a su voluntad, pedimos por Yuri Montejo, pide oración por su familia. Severino Gutiérrez pide oración por las sanidades de Ida Villanueva y restauración de su familia. Elba Osay pide oración por la sanidad de su familia. Hermano Freddy pide oración por sanidad. Pedro Méndez pide oración por sanidad. Cruz Ramírez pide oración por sanidad. Hermana Alicia pide oración por sanidad. Marisela Núñez pide oración por sanidad. José Melgar pide oración por sanidad. María Muñoz pide oración por su amigo Iván por liberación de vicios. Mileta Villatoro pide oración por su salud. Dilcia Martínez pide oración por sabiduría. Cirila Gutiérrez pide oración por sanidad. Y Juanita Juárez pide oración por su familia. Miren cuántas personas necesitan oración, porque tienen problemas de salud también, hermanos. Pero tenemos un Dios todopoderoso que dice que por su llaga ya nosotros fuimos curados. Padre, en este momento, Dios del cielo, nos unimos a la fe de mis hermanos, Señor, que han enviado sus peticiones, y aquí en un mismo sentir y en un mismo espíritu con esta congregación, oh Dios del cielo, te presentamos a cada nombre, Señor, que está escrito en esta lista, y cada petición, Señor, cada necesidad, Señor, que tú la conoces, oh Dios. Para ti no es desconocido, porque desde el momento que mis hermanos se propusieron en hacer llegar sus peticiones hacia este lugar, Señor, tú los estabas observando, Dios del cielo. Padre, te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu sea visitando cada una de estas familias allí donde se encuentren, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, llevando sanidad, liberación a cada vida, Señor, y llevando salvación a aquellos que no te conocen, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre. Lo creemos y por eso decimos amén.